Vamos a continuar en el libro de Gálatas, si puede ir a abrir su Biblia. Cuando tenía yo aproximadamente 15 años, que no tiene mucho tiempo de eso, apenas unos años atrás, yo quería ser libre. ¿Cuántos de ustedes pasamos en nuestra juventud cuando comenzábamos nuestra juventud, verdad? No queríamos que los papás nos limitaran. No queríamos que nos dijeran qué hacer todavía, porque decíamos, bueno, en lo personal decía yo, ya tengo 15 años, ya soy adulto. Y quería yo libertad. Decía yo, quiero ser libre, quiero tomar mis propias decisiones. Y tomé una decisión de irme al ejército, porque yo decía que ahí iba a haber libertad, que ahí sí iba yo a poder ser libre, ¿verdad? De lo cual me di cuenta que pues no era así, y no fue así. Al contrario, tuve un poco más no un poco más, sino tuve más y menos libertad, ¿verdad? Era algo que yo no podía tomar decisiones, yo no podía querer hacer lo que yo quería. Todavía en casa con mis padres tenía un poco más de libertad que en el ejército, y ahí entendí lo que era el significado de libertad. Lo que yo estaba buscando, entendí que yo quería libertinaje, quería que no me dijeran qué hacer, quería que no me dijeran qué era lo que yo tenía que seguir cada paso, ¿verdad? Estaba yo huyendo de eso. En el ejército pues no es así, ¿verdad? Ahí nos regaña hasta a veces el que está un poco más abajo que de uno, decimos de esa manera. Y esta semana vamos a continuar en este domingo, vamos a continuar en Gálatas, en Gálatas 2. Vamos a comenzar desde el versículo 11. ¿Y por qué les comento esto? Porque hace 8 días el pastor hizo una pregunta el domingo pasado, los que estuvieron aquí. El pastor preguntó, ¿qué significa ser cristiano? Y yo me formulé otra pregunta y me dije a mí mismo, ¿qué es ser cristiano? Y vino a mi mente muchas otras preguntas más. Por ejemplo, ¿qué debo de hacer para ser cristiano? ¿Cómo puedo yo ser el mejor cristiano? ¿Qué es lo que tengo que dejar de hacer o hacer más para llegar a ser ese cristiano? Tengo que dejar de seguir mirando el fútbol. Me encanta el fútbol. Puedo seguir escuchando a los Tigres del Norte, La Puerta Negra, el romanticismo de Los Temerarios, Mi vida eres tú. Puedo seguir viendo mis series en Netflix, la de Luis Miguel, que está bien interesante. No sé si vayan a encontrar a su mamá. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo dejar de hacer para llegar a ser ese cristiano? O quizás hacer algo más intencional. ¿Cómo qué? De llevar de comer a los indigentes, ir a cortar el césped de mi vecino, aunque él no crea en Dios, ayudar a los ancianos limpiando sus casas, dar más diezmos, ofrendar más. O algo con mucha más intencionalidad, invitar a mi pastor a comer cada domingo, seguir hacer alguna obra más buena o que se mire más buena. ¿Qué es lo que tengo que hacer o dejar de hacer para llegar a ser ese buen cristiano? Y vuelve otra vez la pregunta, ¿qué es ser cristiano? Y me daba vueltas, anoche todavía estaba yo y decía, ¿qué es ser cristiano? ¿Cómo puedo resumirlo en pocas palabras? Y me gustaría de una manera escuchar qué piensas tú. Pero pues por falta de tiempo no podemos ahorita, pero pues me invitas a un café, podrías compartirme qué es lo que piensas. Y también me preguntaba si ser cristiano es juntarme con personas más perfectas como yo, para adorarle a un Dios perfecto que se alegra de cuán perfectos somos.
Eso sería también una definición de ser cristiano, y lo estoy preguntando con respeto y no deliberadamente, hermanos. ¿Qué es ser cristiano? Es algo que a veces no encontramos o queremos encontrarle un significado adoptándole prácticas, tratando de agradar a Dios de ciertas maneras, ¿verdad? Y quiero que me acompañes, vamos a leer en Gálatas, en el capítulo 2, el versículo 11. Dice en el versículo 11, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Aquí Pablo confrontando a Pedro. En el 12 dice, antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzaron a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Gloria a Dios por estas palabras del Señor. Pablo en estos versículos podemos ver que hace mención con más enfoque a las palabras justificación, fe, obras y vida nueva en la fe. Recordemos que Pablo escribe esto por la situación que tuvo con Pedro, correspondiente a la forma en la que Pedro se comportaba de una manera con los gentiles y de otra manera con los judíos. Podemos ver anteriormente unos versículos que dice que había 2 mesas, ¿verdad? Y que Pedro en un momento compartía como gentiles, pero cuando llegaban los judaizantes cambiaba de mesa, ¿verdad? Aparentaba ser alguien diferente, y Pablo al mirar esto lo confronta de una manera Pablo confronta esta manera de cómo ellos veían y querían de una forma darle una manera de practicar el evangelio para amoldarlo a sus prácticas judaizantes. Y Pablo les dice que eso no era así. Pablo les muestra una realidad muy diferente sobre el reino de Dios y la nueva creación que ha iniciado en Cristo Jesús. Amén. En el versículo 15 podemos ver que Pablo se dirige de manera directa a los judíos de nacimiento. Y esta reprensión de Pablo a Pedro sirve como una de las declaraciones más prácticas y dinámicas en el Nuevo Testamento sobre la necesidad absoluta e inamovible de la doctrina de la justificación por gracia a través de la fe. Cuando había mencionado Pablo, cuando se dirige Pablo a los judíos cristianos, y por eso les menciona el morir a la ley y a las obras de la ley. Y tal vez esto para los gentiles se les hacía difícil de entender, y quizás también para nosotros podemos sentirnos como que estamos en fuera de lugar.
porque nosotros no fuimos partícipes de esa ley. Entonces podemos sentirnos de una manera fuera de lugar, podemos decir, esto a mí no me toca. Cuando Pablo hace mención al término y no pecadores paganos, no lo hace con un fin de desprecio, sino que lo estaba diciendo a los judíos que ellos no habían recibido, refiriéndose a los gentiles, que ellos no habían recibido por escrito la ley divina para que los guiara a la salvación o a vivir en justicia y rectitud. Y entonces, ya mencionado esto, podemos irlo entendiendo un poco más. En el versículo 16, ¿verdad? Podemos ver que Pablo declara en este versículo 3 veces que es la salvación, que la salvación es solo por fe. Y aquí hay 3 puntos que esta mañana vamos a mirar. Primero, ¿qué es fe? Te preguntaría o te pregunto, ¿qué es fe? ¿Qué significado tenemos de lo que es fe? Y podemos tener varias ideas, varios conceptos de la palabra fe. Y también depende a quién se lo preguntes y en qué momento lo preguntes. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe que nos salva? Y se nos ha dicho también, no sé si has escuchado también decir que la fe me hace libre, ¿verdad? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe me hace libre? ¿Con qué palabras podemos definir mejor este término? Ahora, Pablo hace mención y la presenta como la fe en respuesta necesaria para vivir en paz con Dios. ¿Cómo así? Pablo dice que la salvación es solo por fe en Cristo y no por la ley. La primera lo menciona en forma general, dice nadie es justificado, y la segunda lo hace de manera personal. Cuando se dice que por fe en Jesucristo soy salvo, es una gran verdad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si su definición se aplica adecuadamente, si aplicamos esta definición adecuadamente, es una gran verdad, que por medio de la fe en Jesucristo soy salvo. ¿Cómo así? Dirá alguien, bueno, yo creo que Jesús es el Salvador, ¿cierto? Por supuesto que es una gran verdad. Sin embargo, para que Él pueda ser mi Salvador, yo tengo que rendirme de una manera confiada y obediente. Esa es mi fe en Jesucristo. Mi fe en Jesucristo me va a llevar a ser en obediencia, formar una convicción y un carácter más parecido a Él. Lo repito, mi fe en Jesucristo me va a llevar en obediencia a formarme en convicción un carácter más parecido a Él. ¿Parecido a quién? A Jesús. Y aquí podemos, fíjense, aplicar, y esto todavía lo consulté doblemente para que estuviera bien. Y aquí podemos aplicar el versículo que se dice, la fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera, la convicción. Si hay algún cristiano, dígalo conmigo. Y aquí dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo? Dice un hermano, ¿verdad? ¿Cómo así? Bueno, un ejemplo. Mi carácter debe ser parecido al de Jesús. Ese hermano enojón, gruñón. Sí, esa es la fe. O sea, mi fe es que mi carácter en obediencia tiene que parecerse lo más cercano a Jesús. Imposible, quizás para mí sí, pero mi fe me va a llevar a esa obediencia y a esa convicción, ¿verdad? Que tiene que llevarme a esa confianza, constante confianza en Cristo y obediente a Él. Va a transformar, va a deformar mi carácter. Esa es la fe que nos va a llevar a creer, no solamente tenerlo en teoría, en nuestro corazón, en nuestra mente, sino que nos va a llevar a esa transformación total. La fe nos lleva a creer que nació de una virgen. Hace ratito lo repetimos, cada domingo, ¿verdad? Repetimos esa fe. La fe nos lleva a creer que nació de una virgen, que murió crucificado por mis pecados, ¿cierto? Todos tenemos esa fe. Y que resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Estas son unas verdaderas realidades históricas. Pero también la fe en Jesús me va a demandar
una disposición u obediencia hacia todo lo que Dios ha hecho en Cristo. Amén. Y eso se lo copió al pastor, a ver si no se enoja o me cobra derechos. La fe bíblica siempre va tomada de la obediencia. Amén, no le vayan a decir que lo dije. En el versículo 16, entonces, antes, esta es parte de nuestra fe. Esta es la fe a la que Pablo se estaba refiriendo. La fe transformadora, la fe que nos va a creer, ¿verdad?, en todo lo que se dice de Jesucristo, pero a tener esa convicción nos va a llevar a actuar de manera diferente. No te estoy diciendo que vas a tener que andar levitando todo el día, ¿verdad?, sino en tu manera natural de ser. Cada día esa convicción te debe de impulsar a ser cada día más parecido a Jesucristo por la fe que te va a motivar el creer en Él. Amén. Y aquí ya podemos ver que por fe soy salvo, ¿verdad? Por fe, y también que por fe soy justificado. Y es otra palabra que podemos mirar aquí. ¿Qué es la justificación? ¿Qué significa que soy justificado? Este otro término también se ha malinterpretado en nuestro ambiente cristiano, se ha malinterpretado constantemente. Y a veces decimos, como ya he sido justificado y no pierdo mi salvación, puedo seguirle dando vuelo a la hilacha. Sí, muchos entienden la palabra hilacha, ¿verdad? Porque otras veces dije una palabra y significaba diferente para otra persona y me reclamó. Entonces, si yo ya fui justificado, ya no pierdo mi salvación, decimos, cuando le damos una interpretación diferente. Entonces yo puedo seguirle dando vuelo a la hilacha, ¿verdad? Y esto me lo preguntaron una vez, hace tiempo, un muchacho. ¿Eso es ser justificado, hermano? Dice que yo ya soy libre de hacer lo que quiera. Y te confieso que en esa ocasión no supe qué contestar, porque ni aún yo entendía qué era la justificación. Ni aún yo sabía qué era, por qué yo había sido justificado. Y si hemos entendido que la justificación solo se alcanza por medio en la fe en Jesús, entonces por eso que la ley, las obras de la ley ya caducaron. ¿Estamos de acuerdo? Es más, podemos ver que la misma ley fue transgredida por la raíz percaminosa que está en la condición caída del corazón humano. No en las acciones. La ley sirvió como un espejo para revelar el pecado, mas nunca como una cura definitiva. Esto lo podemos leer en Gálatas más adelante 3:22 o en Romanos 7. Ahora, el término, te doy rápidamente por falta de tiempo, el término justificación se empleaba en la jurisprudencia griega para describir cómo un juez declara no culpable a una persona acusada, como resultado de lo cual se consideraba inocentemente a la ley. Explíquemelo, hermano, en mixteco criollo. Les voy a hablar ahorita en mixteco criollo. Saben que pues, ahí hablamos en Oaxaca. Puedo entender aquí que ante Dios soy culpable por no cumplir lo que me manda la ley, ¿cierto? Ante la ley soy culpable por lo que me manda la ley y soy merecedor ¿de qué? De la muerte. Y Dios como juez debe darme una sentencia. Entonces mi esperanza sería que Dios me absolviera de todas mis culpas y me perdonara, ¿cierto? Pero como Dios es justo, es santo y es moral, es imposible que eso ocurra. Dios no va a transgredir su propia moral. Entonces va a ser imposible. Soy merecedor de la muerte. Pero aquí viene lo bueno y espero que te emociones como yo me emocioné. Pero por medio de su Hijo Jesucristo, imputa todas mis faltas. Toma mi lugar, se hace mi Salvador y recibe todo el castigo correspondiente y él lleva todas esas cosas, pecados, maldiciones, dice la palabra, a la cruz. Y yo soy justificado
para seguirle dando vuelo a la hilacha. Amén. No, claro que no. Soy justificado, ¿verdad? Para esa justificación que por fe yo he creído y me empieza a transformar en llevar a una vida nueva, una vida diferente. Amén. Entonces, cuando ya soy justificado, ¿verdad? Cuando la justificación ya me lleva a otro lugar, me lleva a otro nivel, y cuando ya somos aceptos ante Dios, ahora tenemos al Espíritu Santo comenzando a trabajar en nuestras vidas, en nosotros, transformando nuestro carácter. ¿Me va siguiendo? Yo no sé si te estás emocionando. Decía antes un amigo allá, no sé si tú lo sientes, pero se está poniendo bueno, decía. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar, ¿verdad? Porque por fe hemos creído, hemos sido salvos, hemos sido justificados, somos aceptos ante Dios. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, transformando nuestro carácter. Es decir, si yo ya he sido justificado, debo de vivir una vida coherente de justicia. Amén. Esto no quiere decir que ahora yo estoy apto para enjuiciar a todos. No. Ser justificado no solo significa que he sido perdonado, sino que también ahora soy llamado hijo de Dios. Y hemos recibido el poder para vivir una vida libre en justicia. Amén. ¿Qué tipo de justicia? Es otra pregunta. ¿Cuál justicia estás mencionando? La justicia a la que Dios nos ha hecho aceptos a ser hijos de Él. Amén. Cuando nosotros ya miramos todo esto y vamos comprendiendo, yo sé que tu expectativa o tu visión espiritual se va abriendo más, como la mía se abrió. Te digo, todavía yo batallaba con entender esto. ¿Qué es el ser? ¿Qué es cuando yo soy libre en Dios? Cuando soy libre en Jesucristo, cuando yo ya soy justificado. ¿Qué es lo que debo? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer más para agradarle a Dios? Para dibujar en el rostro de Dios esa sonrisa, como cuando tu niño busca algo que hacer para llamar tu atención, ¿verdad? Y darle el dulce que te estaba pidiendo. A veces creemos un ambiente de esa manera. Y aquí Pablo utiliza otro término también, que menciona una vida nueva. ¿Qué es una vida nueva? Ya fui en fe, ya creí, ya fui justificado. Ahora, una vida nueva. ¿A qué se refiere cuando habla de este término, una vida nueva? Tengo que cambiar de estado, tengo que cambiar de país, tengo que cambiar de vecindad, iba a decir tengo que cambiar de esposa, pero no, ¿verdad? Tengo que cambiar de otras cosas. ¿Qué es una vida nueva? En el versículo 19, Pablo menciona este término. Se está refiriendo, en ese momento se está refiriendo ya no a las prácticas de la justificación a través de la ley. Pablo les está diciendo, ya no podemos vivir bajo el concepto de Dios y el concepto de Jesucristo. Decía el pastor en la mañana, ya no puedo estar viviendo bajo mi manera de pensar, a lo que me agrada, a lo que yo quiero, sin querer vivir bajo lo que la justicia en Jesús me está mandando a hacer. Ya no podían en ese tiempo el pueblo de Israel vivir bajo esos dos conceptos. O te decides a hacer azul o te decides a hacer rojo. Va a decir, ya está hablando de política. No, no se puede estar viviendo bajo los dos conceptos. Se está refiriendo a una libertad en Jesús para llevar a el fin adecuado lo que el propósito del evangelio tenía y tiene desde el principio. Otra manera que utilizamos para hablar esto es hablar de las buenas obras. De aquí también viene otro asunto también que a veces es muy controversial en la iglesia, porque a veces podemos decir, pero es que no por obras para que nadie se gloree, ¿verdad? Y se crea un ambiente muy a veces tenso, porque eso con un
con una mala interpretación, ¿verdad?, nos hace caer en una pereza espiritual. Porque no voy a hacer obras, porque eso ya no le agrada a Dios, ¿verdad? Pero aquí vamos a mirar que no es la manera en que Pablo lo está diciendo. Y aquí puede, como decía, puede surgir otro problema, porque a veces nos confundimos en pensar que la salvación es por medio de hacer buenas obras. Y el resultado no intencionado de tal idea es que muchos rechazan cualquier tipo de buenas obras en su vida. Pregunta, ¿Jesucristo hizo buenas obras? ¿Verdad que sí? ¿Pedro hizo buenas obras? ¿Pablo hizo buenas obras? Pero como dijimos antes, una vida de fe es una vida de convicción y obediencia. Y una vida de justificación es una vida justa, y quien ha sido santificado vive una vida santa. Estamos refiriendo a las obras, ¿ok? Los judíos cristianos debatían si seguir a Jesucristo los iba a provocar una reforma, iba a provocar que todo fuera diferente. Y ellos comenzaron a tener muchos problemas por eso. Y por eso crucificaron a Jesucristo. Por esos pensamientos, porque pensaban que iba a crear una reforma al judaísmo. Si era la manera de complementar perfectamente la ley. Y ellos se basaban en la purificación. Cuando comían tenían que hacer ciertos rituales, ¿verdad? Era conforme a lo que ellos habían venido practicando por muchos años. O si era, como decía Pablo, una manera completamente nueva de vivir para Cristo. ¿Ok? Entonces aquí podemos mirar que las obras van a ser el reflejo de nuestra fe, que nos ha llevado a la justificación y a esa convicción de una vida diferente, una vida nueva. Las obras van a ser el reflejo de nuestra fe en Jesucristo. No las obras te van a llevar a creer en Jesucristo, no, sino la fe que nosotros hemos tenido en Jesucristo nos va a llevar a hacer buenas obras. Y aquí, ¿qué encierra en buenas obras? Lo que te mencionaba yo al principio, el ayudar al prójimo. Aunque aquel vecino no crea en Dios, ayudarlo en sus necesidades, porque es la manera en que tú estás reflejando una vida nueva en Jesucristo. Amén. Si estás conmigo, entonces podemos mirar qué significa ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Volvemos a preguntar, ¿qué es ser cristiano? ¿Creer solamente? ¿O que ya hemos nacido de nuevo y ahora tenemos una vida diferente en Jesús? ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano significa vivir por la fe en Cristo Jesús, la aceptación de las verdades acerca de quién es Jesús, lo que enseñó Jesús y la voluntad de obedecer a estas verdades, que nuestras vidas van a reflejar nuestra nueva vida, como decía, por medio de buenas obras. Eso es lo que nos va a reflejar. Ser cristiano significa ser justificado por Cristo Jesús, ser aceptado por Dios por los méritos de Jesús. No porque le llevé de comer al indigente, sino por los méritos de Jesús, y no por lo que yo haga o deje de hacer, o le quiera yo echar más ganas y hacer más, sino simplemente por los méritos que de Jesús. Ya no somos responsables por nuestros pecados, más bien ahora tenemos una nueva posición ante Dios. Esto tampoco nos debe hacernos sentir mejor que el otro. Al contrario, nos debe hacernos ver, dice el que es el más pequeño será el más grande ante Él. Entonces, la posición que nos tomamos delante del Señor no nos hace ser mejor ni más que el otro, ¿verdad? Ser cristiano significa vivir en vida nueva. Hemos recibido por la fe y la obediencia a Jesucristo. Tenemos
una nueva forma de vida. Esta vida es la vida que nos deforma el Espíritu Santo y se manifiesta en obras de justicia, en una vida piadosa y justa delante del Señor. En la mañana el pastor puso un ejemplo, el de la oruga y la mariposa. La metamorfosis que surge de la oruga a la mariposa. Ustedes pues, han visto en este canal, ¿cómo se llama? Netflix, no Netflix, Discovery. No sé si han visto como el proceso de la metamorfosis de la mariposa. Es un gusano, es una larva, es, ¿cómo le llaman? Oruga, ¿verdad? Que a veces no le encuentras forma, que no le encuentras si va o viene, porque no se le mira si tiene ojos o si está fea, ¿verdad? Pero tiende a un proceso esa oruga, ¿verdad? Pasa un tiempo y de repente de esa cosa fea sale una mariposa, muy diferente a la oruga, ¿cierto? Unos colores hermosos. La otra vez estaba yo buscando y dice que las mariposas es como nuestras huellas digitales que han buscado y ninguna se parece a la otra, que todas son diferentes en su diseño. Entonces este proceso, hay una deformación totalmente. La mariposa yo creo que ya no se siente oruga, y la oruga yo creo que nunca pensó que iba a ser una mariposa. En nuestro proceso como cristianos es así. Cuando llegamos ante esa aceptación al Señor, nosotros salimos de ser esas orugas a pasar a ser unas mariposas. La mariposa vuela, la oruga no. Entonces esa es la deformación también que en nuestra convicción, por medio de nuestra fe, por medio de nuestra justificación, por medio de reflejar eso, lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, tengo que demostrarlo de una manera, le iba a decir como mariposa, pero de una manera diferente. Tengo que dejar de ser ese hombre viejo antes, porque Pablo les dice: mas yo ya no vivo en mí, mas Cristo vive en mí ahora, porque morí para las cosas que yo quería, lo que me agradaban. Ahora vivo para lo que Jesucristo me manda y me pide que yo haga. Y no para agradar a Dios, sino para reflejar ese amor de Dios, ese amor inmerecido de Dios en mí. Porque yo soy culpable, todos somos culpables. Ante Dios nadie, en verdad, se me fue la palabra, inocente. Pero por medio de su Hijo Jesucristo somos libres. Somos libres en Jesucristo para hacer esas buenas obras. Y no tengas temor, hermano, de hacer una buena obra, porque esa buena obra va a reflejar tu fe y tu convicción en Jesucristo. Tampoco hacerlo con una convicción de recibir más del Señor, porque el Señor ya nos ha dado demasiado, sino es una manera de reflejar esa convicción en lo que Jesucristo nos está mandando a hacer. Todo esto nos debe dar la libertad verdadera en Jesucristo. Esa transformación que ocurre estar en el Señor nos debe de llevar a esa verdadera libertad, para cuando nosotros decimos soy libre en Jesucristo. Todo eso es lo que nos debe llevar nuestra convicción y ese nuevo lugar que hemos tenido delante de Dios, que somos aceptos delante de Él y somos ahora llamados hijos e hijas de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano, es lo que tenía yo para compartir contigo. Espero que como yo hayas entendido un poco más. Claro que nuestro conocimiento va a agrandar cuando estemos frente a Él, pero en este lugar, en este tiempo, nos toca hacer eso. Nuestra fe, nuestro amor, nuestra convicción en Jesucristo, el llevar debe provocar en nosotros buenas obras. Nuestro carácter debe ser transformado por el Señor.